Darren Prescott estaba sentado en su elegante oficina mirando un correo electrónico de queja de un cliente en su pantalla. No fue el primero en aparecer. De hecho, durante los últimos meses, había notado un patrón preocupante de quejas sobre vendedores groseros, tácticas agresivas y una actitud general despectiva hacia ciertos clientes en su cadena de concesionarios de automóviles de lujo. Había heredado la empresa de su padre hacía 2 años, pero como tenía que supervisar 10 sucursales, dependía de los gerentes para gestionar las operaciones diarias. Quizás demasiado. Esta última queja tocó la fibra sensible. Un adolescente había entrado en uno de los concesionarios expresando interés en un coche deportivo de alta gama y había sido completamente ignorado por el equipo de ventas. El correo electrónico describía cómo el niño había sido ignorado, incluso burlado, simplemente porque no parecía poder permitirse el coche. El escritor y cliente más antiguo que lo presenció, dijo que se marchó disgustado antes de comprar nada. Darren apretó la mandíbula. Su padre había construido esta empresa con una filosofía sencilla: tratar a cada cliente con respeto, pase lo que pase. Estaba claro que algunos de sus empleados habían perdido de vista esto. Sus ejecutivos le habían asegurado que los concesionarios funcionaban sin problemas, pero él ya no lo creía. Los informes de segunda mano no fueron suficientes. Necesitaba verlo por sí mismo. Él tomó una decisión. Él se haría pasar por cliente de manera encubierta. Darren se afeitó su habitual barba bien recortada y se vistió con vaqueros, una sudadera con capucha sencilla y zapatillas deportivas. Añadió una gorra de béisbol para completar el look. Sin sus habituales trajes a medida y zapatos lustrados, no parecía en absoluto un hombre de negocios rico. Y como su empresa era una cadena corporativa, la mayoría de los empleados nunca lo habían conocido personalmente. Eligió uno de los concesionarios que había recibido múltiples quejas, uno de los lugares más concurridos, dirigido por un gerente llamado Greg Turner. Greg había estado en la empresa durante años, pero Darren nunca había trabajado directamente con él. Quería ver de primera mano cómo Greg y su equipo trataban a los clientes. Al entrar al estacionamiento, Darren respiró profundamente. Él no estaba allí solo para curiosear. Quería experimentar exactamente lo que hacían los clientes. En el interior, la reluciente sala de exposición estaba llena de coches de lujo, cuyos pulidos exteriores reflejaban las luces del techo. Un puñado de vendedores estaban de pie, charlando entre ellos, sin apenas reconocer a los pocos clientes que estaban mirando. Darren vio a un muchacho joven, de unos 16 o 17 años, rondando cerca de un elegante automóvil deportivo rojo. Parecía nervioso pero emocionado, pasando sus dedos sobre la pintura brillante. Un vendedor, un hombre alto, con el pelo peinado hacia atrás, pasó junto a él sin mirarlo. El niño dudó, pero luego reunió el coraje para hablar. «Disculpe, señor, ¿puedo preguntarle por este coche?» El vendedor soltó una breve carcajada que no paró. «Niño, esto no es una juguetería. Vuelve cuando tengas un presupuesto de verdad». A Darren se le encogió el estómago. El chico se ensombreció, pero no se echó atrás. Solo quería aprender. El vendedor puso los ojos en blanco. «¿Sí? ¿Estás aprendiendo con el dinero de papá o algo así?» Darren se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza. El chico estaba visiblemente avergonzado, con las manos metidas en los bolsillos. Antes de que Darren pudiera decir nada, otra voz lo interrumpió. «Oye, Troy, no pierdas el tiempo». Un segundo vendedor dijo que no iba a comprar nada. Darren ya había visto suficiente, pero antes de rebelarse, quería ver la magnitud del problema. Se giró hacia el mismo coche y pasó la mano por el capó, imitando la curiosidad del chico. «A mí también me encantaría saber más sobre este modelo». Troy apenas lo miró. «¿En serio?», observó la ropa informal de Darren con una sonrisa burlona. «Estás viendo un coche que cuesta más que todo tú». «El armario». Darren se obligó a mantener la calma. «¿Entonces dices que no me vas a ayudar?».
Troy exhaló bruscamente, visiblemente molesto. Mira, tío, no hacemos pruebas de conducción para gente que solo está aquí para soñar. ¿De verdad quieres comprar o solo quieres hacerme perder el tiempo? Darren se cruzó de brazos. ¿Y si hablaba en serio? Troy se burló. Entonces así no se compra un coche como este. La gente que de verdad puede permitírselo no viene vestida así a hacer preguntas. Saben lo que quieren. Tú no. Darren miró al chico que observaba el intercambio con los ojos muy abiertos. Tenía que arreglarlo, pero aún no. En cambio, asintió lentamente. De acuerdo, lo entiendo. Gracias por su tiempo. Se giró y empezó a caminar hacia la recepción, no sin antes ver a Greg, el gerente, riéndose con otro vendedor al otro lado de la sala de exposición. No había intervenido ni una sola vez. A Darren le hirvió la sangre. Si así trataban a los clientes, ¿cómo trataban a sus empleados? Su plan. Ahora lo tenía claro. No se trataba solo de un vendedor grosero. Se trataba de un problema de cultura, y estaba a punto de desmantelarlo desde dentro. Darren salió del concesionario sin decir una palabra más, con la mente acelerada. Había visto suficiente para confirmar sus sospechas, pero necesitaba más de una interacción para comprender la magnitud del problema. Si el equipo de ventas trataba tan mal a los clientes, ¿cómo trataban a sus propios compañeros? ¿Prosperaban los empleados o eran tan ignorados como los clientes que no encajaban en su molde? Aún no había terminado. A la mañana siguiente, Darren regresó, esta vez no como cliente, sino como nuevo empleado. Lo había arreglado discretamente a través de un gerente regional de contratación, usando un nombre diferente y una historia inventada. Un amigo de recursos humanos lo había ayudado a colarse en el sistema como aprendiz de ventas junior, asegurándose de que nadie en el concesionario fuera informado con antelación. Cuando entró, la recepcionista apenas levantó la vista de su teléfono antes de señalarle la oficina de Greg. Greg se recostó en su silla cuando Darren entró. Lo miró de arriba a abajo con cierta indiferencia. ¿Eres el nuevo?, preguntó Greg, sin molestarse en estrecharle la mano. Darren asintió. Greg exhaló como si esto fuera una molestia. Muy bien. Así es como funciona esto. Sigues de cerca a los superiores, observas cómo cierran tratos y te mantienes al margen. Si demuestras que puedes generar dinero, hablaremos de comisiones reales. Hasta entonces, no esperéis mucho. Darren mantuvo su expresión neutral. ¿Entiendo? Greg hizo un gesto hacia la sala de exposición. Ve a buscar a Troya. Él te permitirá seguirlo a todas partes. Darren había esperado esto. Salió nuevamente y vio a Troy hablando con otro vendedor cerca del mostrador de recepción. Troy lo miró cuando Darren se acercó, pero no lo reconoció. Greg gritó desde la puerta de su oficina. Troy, muéstrale al novato cómo funcionan las cosas. Troy suspiró y se giró hacia Darren. Sí, claro. Darren lo siguió hasta la sala de exposición y observó cómo Troy examinaba la habitación. Apenas prestó atención a la mayoría de los clientes. Solo se animó cuando entró un hombre con un traje caro. Troy se enderezó al instante, mostrando una amplia sonrisa mientras se acercaba. Todo su comportamiento cambió. Su voz se volvió más suave y su paciencia de repente ilimitada. Darren escuchó mientras Troy colmaba de atención al hombre, ofreciéndole detalles sobre los modelos más caros sin dudarlo. Fue un marcado contraste con la forma en que había despedido al adolescente el día anterior. Cuando el hombre mencionó que simplemente estaba mirando, Troy no lo ignoró. En lugar de eso, se rió cálidamente y le aseguró que podía tomarse todo el tiempo que quisiera. Darren observó todo. Troy no solo era grosero con ciertos clientes. Calculaba quién merecía su tiempo basándose únicamente en la apariencia. Si alguien no parecía rico, lo ignoraban o lo insultaban directamente. Un vendedor mayor pasó y le dio una palmadita en la espalda a Troy, enseñándole al nuevo cómo identificar a los verdaderos compradores. Troy sonrió. Tú lo sabes. Darren finalmente habló. Entonces,
¿Qué sucede si alguien no parece un comprador pero en realidad lo es? Troy se rió entre dientes. Eso no pasa. Darren levantó una ceja. ¿Seguro? Troy se encogió de hombros. He estado haciendo esto durante tanto tiempo como para saber quién habla en serio y quién no. Darren dejó eso reposar por un momento antes de cambiar de tema. ¿Cómo es el ambiente de trabajo aquí? Troy sonrió. Depende de si puedes vender. Si no puedes, no durarás. Darren captó movimientos cerca de la entrada. Una mujer joven con uniforme de concesionario llevaba una pila de papeles hacia las oficinas traseras. Cuando ella pasó, Troy murmuró algo en voz baja y el otro vendedor que estaba a su lado se rió disimuladamente. La mujer se puso rígida pero no se detuvo. Darren frunció el ceño. ¿Quién es ella? Troy se rió. Esa es Mia. Está en el sector financiero. Se esfuerza demasiado. A Darren no le gustó la forma en que hablaban de ella. Ella parece profesional. Troy se burló. Sí, ese es el problema. Este trabajo no se trata de seguir las reglas. Se trata de saber cuándo doblarlos. Darren permaneció en silencio, tomando notas mentales. Una hora más tarde, encontró a Mia en la sala de descanso sirviéndose una taza de café. Ella levantó la mirada cuando él entró. «¿Eres el nuevo?», asintió Darren. «Sí, solo para familiarizarme con el lugar». Mia dio una sonrisa tensa. «Déjame adivinar. Te dijeron que siguieras a Troya». «Sí», suspiró ella. «Cuida tu espalda». Darren se apoyó en el mostrador. «¿Tan malo?». Mia dudó y luego bajó la voz. «Digamos simplemente que si no estás en su círculo, no importas». Darren consideró eso. «¿Y gestión?». Ella negó con la cabeza. A Greg no le importa mientras los números sean buenos. Darren sabía lo suficiente. La cultura aquí era tóxica desde arriba hacia abajo. Había visto suficiente para hacer su movimiento. Era hora de revelar quién era realmente. Darren terminó su café y dejó la taza. Su mente trabajando en los próximos pasos. Había visto suficiente para saber que la cultura en ese concesionario estaba rota de arriba a abajo. Los vendedores priorizaron las apariencias sobre el servicio real al cliente y la gerencia no tenía interés en corregir el comportamiento. Peor aún, había una toxicidad subyacente que se filtraba en cómo los empleados se trataban entre sí. La advertencia de Mia sobre cuidar su espalda no pasó inadvertida para él. Si así era como despedían a los clientes, había grandes posibilidades de que los empleados que no encajaban en su camarilla recibieran el mismo trato. Necesitaba ver cuán profundo era el problema antes de hacer su movimiento. Regresó a la sala de exposición, donde Troy estaba nuevamente conversando con otro comprador potencial. Esta vez, un hombre de mediana edad que había llegado en un sedán de lujo de alta gama. En el momento en que Troy notó a Darren, su expresión se volvió impaciente. «Aún estás ahí parado. Esto no es una obra de caridad. Si quieres aprender, tienes que hacer algo más que simplemente observar», dijo Troy, sin apenas mirarlo. Darren mantuvo la calma. «Me gustaría hablar con algunos clientes. Adquirir experiencia». Troy se rió entre dientes. «Ah, sí. ¿Crees que puedes cerrar un trato en tu primer día?». Darren se encogió de hombros. «Nunca lo sabré hasta que lo intente». Troy intercambió una mirada con otro vendedor y luego dio un paso atrás. «Está bien, sigue adelante, pero no pierdas el tiempo con la gente equivocada». Darren examinó la sala de exposición. En lugar de acercarse a la clientela bien vestida en la que Troy se había estado concentrando, caminó hacia un hombre con jeans desgastados y un polo descolorido que estaba mirando un todoterreno de lujo. «¿Estás pensando en esto?». Darren preguntó. El hombre levantó la vista, sorprendido incluso de que lo reconocieran. «Sí, solo mirando». Darren sonrió. «Tiene un gran motor, una marcha suave y mucha potencia. ¿Qué te ha despertado interés en este modelo?». El hombre vaciló y luego se relajó un poco. «Dirijo una empresa contratista.
¿Necesita algo confiable pero cómodo para viajes largos entre lugares de trabajo? Darren asintió. Tiene sentido. Este modelo tiene una de las mejores calificaciones de durabilidad de su clase. Si lo deseas, puedo explicarte las funciones. El hombre miró a su alrededor y bajó la voz. Vine la semana pasada, pero nadie me prestó atención. Sentí que no pensaban que hablaba en serio. El estómago de Darren se tensó. Este no fue un problema que ocurrió solo una vez. Estaba arraigado en la forma en que operaba el personal. Bueno, para mí lo dices en serio, dijo Darren. Asegurémonos de que obtengas toda la información que necesitas. Cuando comenzó a explicar las especificaciones del vehículo, notó que Greg lo observaba desde el otro lado de la sala de exposición. Los brazos del gerente estaban cruzados y su expresión era ilegible. Después de unos minutos, Darren concluyó la conversación, le dio al hombre su información de contacto y prometió hacer seguimiento. Tan pronto como se dio la vuelta, Greg estaba allí parado. ¿Estás tratando de demostrar algo? Greg preguntó. Darren sostuvo su mirada de manera uniforme. Solo hago mi trabajo. Greg se burló. Mira, no sé dónde trabajabas antes, pero aquí no perdemos el tiempo mirando. Te concentras en la gente que realmente va a comprar. Darren mantuvo la voz firme. Y lo decides por la apariencia. Greg entrecerró los ojos. Yo lo decido por la experiencia. Así funciona el negocio. Darren contuvo su frustración. Así que si alguien no encaja en tu idea de comprador, lo ignoras. Greg se cruzó de brazos. No tengo tiempo para idealismos. Tenemos cuotas que cumplir. Eso era todo. Darren había visto suficiente. No iba a permitir que esto continuara. Se enderezó. Bien. Entonces hablemos de cuotas. Greg frunció el ceño. ¿Qué eres? Darren se quitó la gorra de béisbol. Se pasó una mano por el pelo y miró a Greg directamente a los ojos. Soy Darren Prescott, director ejecutivo de esta empresa. El rostro de Greg palideció. La sala de exposición, que había estado llena de conversaciones informales, se quedó en silencio cuando los empleados cercanos lo oyeron. Troy, que había estado charlando con otro. El vendedor se giró bruscamente. Su rostro se puso rígido. Greg abrió la boca y luego la cerró. «Estás bromeando». Darren se cruzó de brazos. «No es broma. He pasado los últimos 2 días observando cómo funciona este concesionario, y lo que he visto es completamente inaceptable». Troy dio un paso al frente, con voz temblorosa. «Mira, así es como funcionan los negocios». «Nosotros». Darren lo interrumpió. «No. Así es como decides dirigir el negocio. Ignoras a los clientes que no tienen el aspecto adecuado. Insultas a la gente que viene a informarse sobre los coches y creas un ambiente tóxico dentro de tu propio equipo». Greg tragó saliva con dificultad. «Yo no lo sabía». La voz de Darren se afiló. «No te importaba. Y eso es peor». El peso de sus palabras lo calaba hondo. Los empleados se miraron entre sí, algunos con aspecto incómodo, otros aliviados. Mia estaba de pie cerca del fondo, observando con cautelosa esperanza en los ojos. Darren se volvió hacia el personal. «Así no es como construimos esta empresa. Mi padre creía que cada cliente merecía respeto, que cada empleado debía ser valorado». «¿Qué?» «He visto aquí que es lo opuesto a esos valores». Greg por fin encontró su voz. «Ocultamos nuestras cifras». La expresión de Darren se endureció. «A costa de nuestra reputación, a costa de que clientes reales se fueran porque no los tratamos como si importaran». Troy se removió incómodo. «Simplemente». Darren no lo dejó terminar. «Humillaste a un adolescente en esta sala de exposición. Despediste a clientes que no encajaban en tu molde. Y has creado una cultura donde solo unos pocos son tratados con respeto. Eso se acaba hoy». La actitud de Greg se desmoronó por completo. «¿Qué vas a hacer?».
La respuesta de Darren fue inmediata. Se acabó. Con efecto inmediato. La cara de Greg se puso roja. No puedes, solo puedo, dijo Darren. Y lo hice. El silencio se extendió entre ellos. Volviéndose hacia Troy, la voz de Darren se mantuvo firme. Tu comportamiento ha sido igual de dañino. Deberías estar agradecido de que te esté dando la oportunidad de cambiar. Pero no te equivoques, si vuelvo a ver algo así, te irás. También. Troy parecía querer discutir, pero se mordió la lengua. Darren se dirigió al resto del equipo. De ahora en adelante, las cosas cambiarán. Este concesionario se gestionará con integridad. Si no pueden mantener eso, no tendrán un lugar aquí. Miró a Mia. Las personas como Mia, las que trabajan duro y realmente se preocupan, son el tipo de empleados que necesitamos más. Por primera vez, Mia parecía genuinamente esperanzada. Darren exhaló, observando la sala. No se trata solo de vender autos. Se trata de cómo tratamos a las personas, y a partir de hoy, esa volverá a ser nuestra prioridad. Nadie se atrevió a discutir. Greg se dirigió furioso hacia la salida, su salida en silencio, salvo por el fuerte sonido de las puertas al cerrarse tras él. Darren se volvió hacia los empleados. Pongámonos a trabajar. La espera de la salida de Greg aún flotaba en el aire, pero a Darren no le interesaba darle vueltas. Había mucho trabajo por hacer. Volvió su atención a los empleados, muchos de los cuales seguían de pie, atónitos. Silencio. Algunos parecían nerviosos, otros aliviados. Mia, en particular, permaneció cerca de la parte trasera, observándolo atentamente, como si esperara a ver si este cambio era real o solo otra reestructuración corporativa que no duraría. Darren no iba a dejar que esto fuera solo una promesa vacía. Caminó hacia el centro de la sala de exposición, asegurándose de que todos lo oyeran. No tiene sentido fingir que este concesionario no tiene un problema. Pasé los últimos 2 días viéndolo de primera mano. Puede que algunos de ustedes no hayan participado, pero si se quedaron de brazos cruzados y lo dejaron pasar, es igual de malo. Muchos evitaron su mirada. Algunos se removieron incómodos, pero nadie dijo nada. Así es como va a ser esto, continuó Darren. Empezando de inmediato. Estamos cambiando la forma en que hacemos negocios. Eso significa no juzgar más a los clientes por su apariencia. Ya no descartamos a las personas porque suponemos que no pueden pagar lo que vendemos. Si alguien pasa por esa puerta, merece respeto. Periodo. Troy, todavía de pie cerca del frente, parecía que quería discutir, pero lo pensó mejor. Ya le habían dado una advertencia y Darren no tenía paciencia para contraatacar. Se volvió hacia la recepcionista, que apenas había levantado la vista cuando llegó. Eso incluye la recepción. Las primeras impresiones comienzan ahí. Si los clientes se sienten ignorados desde el momento en que entran, se irán antes de que alguien tenga la oportunidad de venderles un automóvil. Ella asintió rápidamente. Su rostro estaba pálido. Darren dejó que su mirada recorriera al grupo. También nos aseguraremos de que nuestros propios empleados sean tratados con respeto. Vi cómo algunos de ustedes hablan entre sí y es inaceptable. Si has estado viviendo bajo el favoritismo, eso termina ahora. Si te han excluido porque no encajas en el antiguo sistema, eso cambia hoy. Mia se enderezó ligeramente como si estuviera probando si esas palabras realmente significaban algo. Darren no había terminado. Las ventas seguirán importando. Los números seguirán importando. Pero si piensas que eso significa que puedes seguir comportándote igual que antes, acabarás fuera de casa igual que Greg. Algunos miraron hacia la entrada por donde se había marchado su antiguo manager. El mensaje fue claro. Darren se volvió hacia Mia. Ella había sido una de las únicas personas que parecían preocuparse por la integridad del concesionario. Sin embargo, sus compañeros de trabajo la despidieron. Eso ya no estaba sucediendo. Quiero que seas parte de la transición, dijo Darren.
Has estado aquí el tiempo suficiente para ver lo que está mal. Necesito gente en la que pueda confiar para ayudarme a garantizar que esta cultura cambie para siempre. Mia dudó. Y si no lo hace, Darren no se inmuta. Luego volveré y la próxima vez no estaré de encubierto. Ella lo estudió por un momento antes de finalmente asentir. Darren se volvió hacia el equipo. Si estás dispuesto a ser parte de la solución, entonces eres bienvenido a quedarte. Pero si esperas que las cosas vuelvan a ser como antes, te sugiero que empieces a buscar otro trabajo ahora. Nadie dijo una palabra. Darren exhaló. Empezamos de nuevo mañana. Espere una nueva capacitación, nuevas expectativas y una nueva forma de hacer negocios. Este concesionario volverá a ser un motivo de orgullo. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Mientras lo hacía, vislumbró al joven del día anterior, parado afuera, mirando a través de la ventana el mismo auto deportivo rojo. Darren empujó la puerta y salió. ¿Aún estás pensando en eso?, él preguntó. El niño miró hacia arriba sobresaltado. Sí, supongo que solo estoy soñando. Darren asintió hacia el coche. Vamos a echar un vistazo. El niño dudó, pero yo no. Darren sonrió. No importa. Todos merecen la oportunidad de aprender. El rostro del niño se iluminó cuando regresaron juntos al interior. Darren guió al adolescente de regreso a la sala de exposición, donde el niño dudó, mirando a su alrededor como si esperara que alguien interviniera y lo detuviera. El recuerdo de cómo lo habían despedido el día anterior todavía estaba fresco en sus ojos. Darren no iba a permitir que eso volviera a suceder. Caminó directamente hacia el auto deportivo rojo y le hizo un gesto con la mano. El niño pasó los dedos sobre la superficie brillante, dudando antes de inclinarse para ver mejor el interior. Darren lo observó atentamente, notando lo diferente que se sentía ahora la sala de exposición. La tensión por su revelación aún flotaba en el aire, pero el personal de ventas estaba notablemente calmado. Muchos mantenían la distancia, sin saber qué se esperaba de ellos ahora. Troy ya ni siquiera fingía estar ocupado. Se encontraba cerca del otro extremo de la sala de exposición, con los brazos cruzados, observando la interacción con los ojos entrecerrados. Darren lo ignoró. El niño finalmente levantó la mirada. Solo he visto este coche en vídeos. Nunca pensé que llegaría a ver uno tan de cerca. Darren se apoyó contra el costado del vehículo. ¿Qué te gusta de ello? El niño dudó antes de responder. Todo. El diseño, la velocidad, el sonido del motor. Es simplemente diferente a todo lo demás que hay por ahí. Darren asintió. Reconoció ese tipo de fascinación. Él también lo había sentido cuando era más joven, mucho antes de estar en condiciones de permitirse cualquiera de los coches que había en esa sala de exposición. ¿Alguna vez te sentaste en uno?, Darren preguntó. Los ojos del niño se abrieron ligeramente. No, quiero decir que no pensé que me lo permitieran. Darren abrió la puerta del lado del conductor y dio un paso atrás. El niño dudó, mirando a su alrededor como si esperara que alguien le dijera que no. Como nadie lo hizo, se deslizó con cuidado en el asiento, con las manos agarrando el volante como si fuera algo frágil. Darren se inclinó. Cómodo. El niño asintió, apenas respirando mientras observaba el tablero, los controles, la sensación de los asientos de cuero. Darren le dejó absorber el momento antes de volver a hablar. ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? El niño no respondió de inmediato. Sus dedos recorrieron las costuras del volante. Trabajar con coches. Quizás diseñarlos. Aunque no sé si soy lo suficientemente inteligente para eso. Darren frunció el ceño. ¿Por qué dirías eso? El niño se encogió de hombros. La gente no te anima precisamente a apuntar tan alto cuando no vienes de una familia adinerada. Creen que estás perdiendo el tiempo. Darren miró hacia atrás al equipo de ventas, muchos de los cuales todavía estaban observando. Volvió su atención hacia el muchacho. No dejes que gente como esa decida de lo que eres capaz.
El niño finalmente levantó la mirada. ¿De verdad piensas eso? Darren asintió. La gente que lo logra es la que no escucha cuando otros les dicen que no pueden. El niño se quedó sentado en silencio durante otro momento antes de salir lentamente del coche. Ahora parecía diferente, no solo emocionado sino pensativo. Darren le hizo un gesto con la cabeza. ¿Alguna vez quisiste aprender más sobre estos autos? Vuelve aquí. Nadie volverá a ignorarte. El niño no dijo nada al principio, solo estudió a Darren como si estuviera tratando de entender algo. Luego asintió. Gracias. Cuando el niño se giró para irse, Darren captó un movimiento con el rabillo del ojo. Mia parada cerca de la oficina de finanzas observando el intercambio. Él caminó hacia ella. ¿Eso es lo que quisiste decir cuando dijiste que las cosas debían cambiar? Él preguntó. Mia se cruzó de brazos. Es un comienzo. Darren miró hacia atrás al equipo de ventas. La tensión no había desaparecido por completo, pero había un cambio notable. No se reían entre ellos ni ignoraban a los clientes. Algunos aún no estaban seguros de lo que vendría después. Otros, como Troy, parecían no saber si resistir o alinearse. Darren no iba a esperar a que lo descubrieran. Se volvió hacia Mia. Necesitaré ayuda para asegurarme de que las cosas realmente cambien por aquí. ¿Estás preparado para eso? Ella lo estudió por un momento antes de asentir. Sí, creo que lo soy. Darren echó un vistazo a la sala de exposición una última vez. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el negocio avanzaba en la dirección correcta.